Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En primer lugar, quiero daros las gracias, muchísimas gracias a todos, por la buena acogida que han tenido una serie de tutoriales que hice recientemente de ganzuado básico, tanto por el número de visualizaciones como por los comentarios que trasladáis, las dudas. Creo que están siendo útiles, que os han gustado y me alegro mucho, de verdad, sinceramente es para lo que los había preparado, así que muchísimas gracias desde aquí. Y eso me ha animado a seguir con una pequeña serie de tutoriales que os voy a ofrecer ahora de ganzuado básico de cerraduras multipunto. Es un tipo de cerraduras diferente. No debe llevarnos a error el hecho de que sea ganzuado básico. No son tutoriales para empezar de cero en ganzuado, no. Considero que para empezar a ganzuar cerraduras multipunto hay que dominar ya la apertura de cerraduras de serreta, dominar la apertura con pernos normales, pernos de seguridad, e incluso sería lo óptimo ser capaces ya de abrir cerraduras exigentes como por ejemplo el TESA T5, que tiene un tacto muy particular y que va a ser la clave para luego poder enfrentarnos en multipunto a cerraduras muy exigentes como los TESA, como queso, como algunos cava básicos. Si no, nos va a conducir a la frustración y al fracaso. En cualquier caso, estos ganzuados son para iniciarse en cerraduras multipunto, sabiendo ya ganzuar cerraduras de serreta, teniendo control y dominio sobre ellas. Básico, igual que nos sucedía en serreta, comenzar utilizando cerraduras adecuadas, cerraduras que tengan pernos normales, 5 o 6 pernos no más, que estén bien construidas, no cerraduras chinas. Las cerraduras chinas las abriréis, pero tienen un feedback engañoso, no vais a aprender nada con ellas. Y no empezar, empezar por cerraduras con bocallaves amplios, que podéis manejaros con ganzúas básicas y sencillas, que no hagan falta herramientas muy especiales o que sean de manejo muy difícil en el bocallave. Nunca debéis empezar por un cilindro, por ejemplo, como este Abus Extra Clase, que tiene un bocallave extremadamente restrictivo. No llegaréis absolutamente a nada con él. Debéis empezar por otro tipo de marcas, modelos más sencillos, con pernos normales, con pernos spool si queréis, pero sencillos, bocallaves amplios, y no empezar nunca por esa o por cerraduras como los Multilock Pin Pin, excesivamente complejos, los TESA, excesivamente complejos, porque solo los va a llevar a la frustración. En los tutoriales vamos a ver en el siguiente vídeo cómo son las ganzúas, son totalmente diferentes a las que utilizamos en serreta. Cómo son los tensores, son los mismos, pero en multipunto se utilizan más que en serreta estos tensores tipo Z. Y en un tercer vídeo intentaré ver algunos trucos, algunos errores que se cometen al iniciarse e intentar ponerle solución antes de que caigáis en ellos. Bien, no os entretengo más, vamos a pasar al siguiente vídeo y vemos cómo son las ganzúas. Hasta dentro de un momento.